sé cuáles sean sus costumbres o creencias, ya que en cada país, ciudad, pueblo o entidad son diferentes. En ciertos lugares algunas son muy arraigadas y es difícil que sean cambiadas debido a que vienen por generaciones. Además de que la gente es muy supersticiosa en ciertos aspectos, al menos en algunos pueblos son así. Una de ellas es el Día de los Difuntos. Esta tradición en el pueblo de donde los voy a contar se lleva desde siglos antes, sin cambiarle el más mínimo detalle. A mí me la contaron así, en casa de unos abuelos, la casa grande como era conocida por todos los familiares, para ese día se ponía un grande altar, recordando a sus seres queridos que ya habían muerto. Les ponían comida, flores, dulces, vinos, cigarros, pan y todo lo que a sus allegados les gustaba en vida, frente al retrato de sus fallecidos, sin faltar las calaveras de azúcar, el chocolate de alegría y todo dulce típico que sabían les gustaban a los difuntos. La ofrenda se hacía en una habitación muy grande, donde ponían dicho altar y cada año crecía más. Luego con una oración invitaban a sus espíritus. Se tenía la creencia que ese día se levantaban para hacerse presentes ante tal ofrenda. Desde sus antepasados se cuenta que solían venir a convivir con ellos en una gran cena. Aunque estos no fueran vistos, sentían su presencia. En la familia había una muchachita que desde niña fue demasiado curiosa. En el altar siempre ponían unas extrañas estatuillas, las cuales de todas las demás sobresalían unos perros negros. Se veían demasiado terroríficos y eso llamó poderosamente su atención, porque parecían estar furiosos. Además, no sabía qué significado tenían. Tampoco sabía qué relación había en la familia con las estatuillas, porque su altar era solo el árbol genealógico familiar. Los ponían desde días antes y las ofrendas de la familia doliente crecían al pasar de los días, poniendo cosas para ellos, entre comida tradicional, un refresco y hasta una cerveza en las fotos del familiar fallecido. Lo único que no cambiaba eran las estatuillas de los perros negros, pero un día apareció un gato entre esas estatuillas. Para entonces, la chiquilla tendría entre unos 10 y 12 años. Ya no era tan niña para no darse cuenta que las estatuillas no eran comunes. La curiosidad creció aún más en ella, tanto que no se aguantó la incertidumbre, solamente que no sabía a quién recurrir para que quitara esas dudas que traía en su cabeza. Entonces recordó a alguien y pensó intensamente en el nombre del abuelo. Todo su ser se concentró en él. Sabía que con su sabiduría quitaría todas sus dudas. Él podría tener respuestas a esas preguntas. De repente a cierta distancia lo vio venir, cruzando la puerta de entrada con paso lento. La tenue luz de un foco lo alumbraba un poco. Cuando llegó hasta ella, esperó a que se pusiera cómodo. Luego le preguntó: Abuelito, ¿y esas estatuillas que no había visto antes? El indio, la bruja, el gato, los dos perros negros, ese niño y el gran ángel negro que sobresale de todos. ¿Qué significan? Dime, abuelito, ¿por qué cada año las ponen? El anciano se acomodó frente a la gran ofrenda y ella en el piso, esperando la respuesta que tanto deseaba. El abuelo, aspirando una gran bocanada de aire, le dio inicio a una fascinante historia y le dijo: Ellos son los guardianes. Nadie los pone. Cada 10 años bajan solos en este Día de Muertos. Vienen a alimentarse de nuestra tradición. La muchacha, aún más intrigada, preguntó: ¿Cómo? ¿Se alimentan de las ofrendas que ponemos en el altar? La inocencia de su pregunta le hizo soltar una carcajada. Y luego le contestó: No, hija. Ellos se alimentan de seres de otra dimensión, de almas y espíritus fantasmales que no pueden abandonar la línea terrenal debido a los pecados que cometieron en vida. Por ejemplo, el indio con su sabiduría trata de liberar todas las almas que llevan pecados en sus espaldas, para que su espíritu de lobo vague libremente por las praderas. La bruja se llama Aurora, quien en vida fue tu tatarabuela. Ella se alimenta de las malas energías, las que están empecatadas por haber tenido una muerte trágica sin haber sido confesos. Por eso vienen en Día de Muertos. Es cuando nuestro plano se impregna de ellas. El gato
Es un ser místico. Su misión es la de un mensajero. Tiene la virtud de entrar en ambos mundos, al poder cruzar la línea entre el inframundo y nuestro plano. No tiene apego a nada ni a nadie. No es un gato común y se alimenta de cualquier alma que se pierda, ya sea en lo terrenal o en el limbo. El niño que ves a un lado del gato se llama Héctor y en vida fue tu primo hermano. Él se fortalece de los sueños, las ilusiones y esperanzas de todos los vivos. Por último, el ángel negro que ves ahí se llama Miguel. Es el guía de las almas errantes, las que vagan por siglos suspendidas buscando ser perdonadas. También de seres residuales que ya nadie los recuerda al haber sido olvidados. Aquella muchachita estaba fascinada por lo que el abuelo le contaba. Nunca había escuchado algo así. Entonces, emocionada, sin siquiera tomar aliento, le preguntó: ¿Y los perros, abuelito? ¿Los perros? Creo que se te olvidaron. El abuelo, con una gran sonrisa, le dio una palmada en el hombro. Tomando un suspiro, le dijo: Los perros negros son muy importantes. Se tiene la creencia de que cuando alguien muere, son los que le ayudan a cruzar el río al momento de fallecer. Hay de aquellos que les den maltrato y mala vida en nuestro planeta. Nunca podrán cruzar el río que nos permite avanzar. Ellos se alimentan de las almas suspendidas, de los que no saben que murieron, de aquellos que renuncian a la luz, a los que se apegan con pertenencias, amores o algún bien terrenal. También a todas aquellas almas que vagan en el río, que son olvidados por sus familias, sin guardar tan solo un ápice de recuerdo de ellos. Pero lo más importante de ellos es que son nuestros guardianes. A cada uno de nosotros se nos otorga uno para protegernos. A ti pronto se te encomendará el tuyo. Es un legado familiar de generaciones. La muchachita le preguntó: ¿por qué cada 10 años vienen? Y en esos días. El anciano respondió: Del 28 de octubre hasta el 3 de noviembre es la fecha donde se les permite cruzar a este plano para alimentarse, porque es la encomienda que se les otorgó. Por el momento ya no tenía más dudas. El abuelo la había sacado de todas ellas al contestar cada pregunta. Ella miró a su entorno y vio que algunos de sus familiares la veían manotear con extrañeza, como si estuviera haciendo algo raro. Nunca imaginaron que estaba hablando con el abuelo ya fallecido. Entonces se levantó del suelo para darle un abrazo, pero ya no estaba. Su abuelito había desaparecido tal como llegó. También el pan, los dulces y una calavera que le puso en la foto con su nombre. Tenía meses que había fallecido su querido viejo. Pasó el tiempo y a los 14 años, como se lo dijo el anciano, le otorgaron su primer guardián, un gran perro con ojos como el fuego de nombre Damiano. Hoy, con 54 años a sus espaldas, casi ya una anciana, pero aún es muy fuerte. Ayuda a mucha gente espiritualmente y curando sus males ayudada por sus guardianes. El abuelo fue quien vino la primera vez de otro plano para presentárselos. No habla mucho de ellos por temor a que se rían de ella o digan que está loca, pero se le fueron otorgando a lo largo de su vida por ser una descendiente de brujas, curanderas o como quieran llamarlo. Ella es la quinta hija de la quinta generación. Todo lo que se le dio es por derecho y herencia. Por ello sus dones y sus guardianes, así como lo decía el abuelo. Sin embargo, lo que le da más temor es vivir entre dos mundos. No obstante, sus antepasados la protegen, porque tiene un perro del infierno que fue su primer guardián, un gato que es arrabalero, una bruja tatarabuela que es quien la guía, y al indio que estaría dispuesto a todo por cuidarle. Sé que todo esto que les cuento es demasiado fantasioso, tal vez no lo crean, pero aún así les dejaré su historia.